En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, en esta noche, Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos das, Señor. Te doy gracias y al mismo tiempo te pido que mandes a tu Espíritu Santo sobre don Carlitos para que a través de él nosotros escuchemos tu palabra. Señor Jesús, en esta noche yo te pido también, Señor, por todas las personas que están enfermas y por todos los médicos, enfermeras, por todas las personas que atienden a los enfermos, que les des paciencia, fortaleza, porque yo sé que es un trabajo difícil atender tanto enfermo, Señor, en este momento que anda la enfermedad, Señor, del COVID. Señor Jesús, yo creo en ti, Señor Magda. Creo que tú lo vas a hacer, Señor. También te pido, Padre, por todos mis hermanos que están lejos, como los que están cerca, que los cubras con tu manto. También te pido por mis hijos, por mis nietos, por todos, Señor. Igualmente que los cubras con tu manto de todo peligro y de todo mal, Señor. Te pido, Señor, que no te olvides de todos, Padre. Yo creo en ti, Señor. Magda cree en ti, Padre. Creo en todo lo que sucede, todo lo que pasa, Señor. Estoy completamente segura que tú lo vas a hacer, Señor. Señor Jesús, te doy gracias también por don Carlitos, que a través de ti, Señor, hemos escuchado muchas cosas de ti, Padre. También te pido por nuestra comunidad, Santa Mónica, te pido por las enfermas que están, por Dino, por doña Oralia, por todo, Señor. Tú ya sabes, Padre, por quienes yo te pido, Padre bendito. Yo, Magda, creo en ti, Señor, y yo sé que tú lo vas a hacer, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que ya todo se calme, Padre. Que ya no siga todo. Ya no siga la enfermedad que anda, Padre Celestial. Ayúdanos. Padre bendito, yo sé que tú lo vas a hacer, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. A ti, Mamá María, también. No te podemos olvidar, Virgen Santísima, porque tú eres intercedora por nosotros. Tú le pides a tu Hijo amado por todos nosotros, por todos tus hijos. Y por eso te digo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Magdita. Qué linda tu oración. Bueno, hermanas, vamos a continuar entonces. Hoy es el final de nuestro recorrido que hemos estado haciendo en los caminos de contemplación de la misericordia de Dios. Y ya vamos por la parte en la cual el tema se llama orar y amar.
con los labios de Jesús. Ha sido un camino precioso que hemos estado recorriendo, en donde el Señor pues se ha empeñado en transformar nuestra alma en un alma de oración. Y para nosotros que somos misioneros y discípulos de Jesús, pues el alma de oración de la cual nos ha proveído Jesús es su propia alma. Entonces nos ha enseñado cómo desde su corazón filial, de ese amor filial que él tiene con el Padre, que se manifiesta entre ellos y que es el Espíritu Santo, que son tres personas distintas en un solo Dios, pues la oración cristiana, la oración de Cristo, que es la oración que debemos nosotros ya estar viviendo, pues nace del alma de Jesús. Y entonces en el alma de Jesús nosotros nos introducimos y oramos como ora Jesús, con ese amor filial hacia nuestro Padre, porque así nos vino a enseñar Jesús, a amar a Dios como Él lo ama como hijo. Entonces, aquellas preguntas que existían en nuestra comunidad al principio de estas enseñanzas era cómo hacer para poder yo vivir esa experiencia de oración que me enriquezca, que me consuele, me conforte, me fortalezca y me ayude a superar todos los obstáculos que se me presentan en mi vida espiritual para poder imitar a Jesús. Y el Señor salió a nuestro encuentro y nos dice, bueno, pues es simple, tú tienes que apropiarte de mi alma de oración. Y ese fue el inicio de este tema. Para poder tener el alma de oración de Jesús, pues nos tenemos que apropiar de Jesús. Entonces, ya nos enseñó el Señor a través del cardenal Sara, que nosotros tenemos que estar en contacto con Dios permanentemente, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Pero no es solamente esa presencia en la existencia de vivir en Dios, sino que vivir con Dios. Y entonces ahí viene esa alma de oración de Jesús que nos introduce a Dios y en Dios nosotros oramos. Por eso nuestra oración es eficaz, es escuchada, porque es hecha desde Jesús, por Jesús, en el Espíritu Santo. Y el Padre acoge esa oración porque el Espíritu Santo, con sonidos inefables que nosotros no comprendemos, pero que si nos procuramos contemplar a Dios en esa inmensidad, vamos a poderlos escuchar. Ahí nosotros podemos conversar en ese diálogo de amor con nuestro Padre, con Jesús nuestro hermano, en el amor que ellos se tienen en el Espíritu Santo. Y ese ha sido el camino. Y se ha llamado camino de contemplación porque no podemos orar ante Dios sabiendo que estamos en Dios, por Dios y con Él a través de Jesús sin contemplarlo. No se puede, porque nosotros al contemplarlo descubrimos a ese Dios que es puro, sano, bueno, santo, inocente, que nos ama con su corazón de misericordia. Y lógicamente, Él quiere que ya viviendo esa experiencia trinitaria de estar en Dios dentro, refugiado, como nos enseñó Santa Sor Faustina, sumergidos en el amor de misericordia de Dios, pues desde ahí que podamos elevar nuestra oración. Ahí, desde Dios, que vive en nosotros. Y entonces eso requiere que nosotros permanentemente estemos en la gracia de Dios. Entonces nos ha enviado el Señor a usar los sacramentos, a perseverar en la oración personal, a perseverar en la oración comunitaria, especialmente si hemos pecado, pues reconciliarnos lo antes posible en el sacramento de la misericordia, que es el sacramento de la reconciliación, y correr al encuentro de Jesús, que sea nuestro encuentro antes de llegar al templo para asistir a la Santa Misa, en donde nos consagramos con Él, entregamos nuestra cruz, amándola, abrazándola, asumiéndola como Él, y con Él nos unimos y nos fundimos en esa ofrenda pura, buena y santa que hacemos a Dios Padre en Jesús, porque lo amamos. Y Él acoge nuestra ofrenda y nos consagra
nos hace sagrados. Y entonces nos permite comulgar con Jesús. Y entonces viene el misterio maravilloso de la Eucaristía, en donde nos comemos a Dios y Dios nos come a nosotros. Y es ahí donde se manifiesta ya la presencia viva de Dios en su santidad, que nos hace santos. Es ahí donde nos apropiamos del alma santa de Jesús, en donde ya nuestras oraciones podemos orar en el suspiro, podemos orar en la lágrima, podemos orar en la risa, podemos orar en la alegría, en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestra memoria y en nuestra imaginación, en todo momento, porque como estamos en la presencia de Dios, llenos de su gracia, todo es oración. Entonces ese camino de contemplación al que fuimos invitados es un camino de toda nuestra vida. Es un camino para contemplar permanentemente a Dios desde Jesús en cada uno de nosotros. Lógicamente, como dijo Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Quiere decir que todos esos sonidos que nos presenta el mundo, todas esas voces, todos esos pensamientos, ideologías, etcétera, que llaman a nuestros sentidos, todo eso que nos atrae de este mundo. El Señor dice, déjalo a un lado, aprende a callar en ese silencio interior, como lo hizo mi mamá María, como lo hizo mi padre San José y como lo hizo Jesús. Y entonces nos invita a penetrar en ese silencio interior, en donde estás el Señor y estás tú y el Señor. Como cuando estamos delante del Santísimo, donde Él me mira y yo le miro, donde Él me contempla con esa dignidad humana que proviene de que Dios me ha creado a su imagen y semejanza por amor, que soy un pensamiento del amor de Dios y además me ha redimido en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y ahí viene la dignidad del hombre, así como vimos la dignidad de la mujer. Y esa dignidad de la mujer que proviene de Dios se manifiesta en esa maternidad y en esa virginidad de cada una de ustedes como mujeres santas de Dios. Y en ese silencio interior en donde se vive ese carisma, donde se encuentra cada una de ustedes en esa dignidad que Dios le ha dado y que Dios le reconoce porque la contempla buena, pura, sana, santa y digna. No está vacío ese silencio, sino está lleno de la misericordia de Dios en el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros, unidos a ese Espíritu Santo, después de comulgar con Jesús, ya podemos elevar nuestra oración desde su santo corazón, y es el Espíritu el que con sonidos inefables comunica a Dios Padre lo que necesitamos y lo que necesitan aquellas personas que se han acogido a nuestra oración. Ahí no nos equivocamos al pedir. Y si perseveramos, dijo el cardenal, llegará un momento de contemplación en el cual escucharemos esos sonidos inefables del Espíritu Santo. Ese es el camino que hemos venido recorriendo. Pues hoy nos toca ver la última parte. Esa última parte que viene a complementar todo lo que hemos recibido anteriormente. Y nos dice esta enseñanza que es del Opus Dei, ¿verdad? Que la bibliografía proviene del tema que se llama Conocerle y Conocerte, de labios de Jesús. Don Nicolás Álvarez de las Asturias del Opus Dei es el que nos ha presentado esta iniciativa sobre la oración. Y ahora nos la complementa diciendo que la oración va más allá de una apertura y de dejarse transformar que de una simple técnica o método. No, nuestra oración cristiana no es una simple técnica o método para orar, sino que es una apertura a Dios, a escuchar a Dios y a dejarnos transformar por Él a través de la oración.
Dios Padre y nuestro nos sitúa existencialmente en la relación que va a configurar nuestra vida. Cuando decimos nosotros Padre, ya entramos a ese mundo de Dios, a esa niñez espiritual de la que nos habla Santa Sor Faustina, en donde nos abandonamos en los brazos de Dios Padre Madre, con esa pureza e inocencia del niño recién nacido, de la niña recién nacida, y nos acogemos al Padre como Jesús. Ahí estamos siendo el alma de Jesús, como Jesús, en esa niñez espiritual, en esa inocencia espiritual. Y cuando decimos nuestro, entonces ya configura nuestra vida, porque no es solamente mi Padre, sino que es nuestro Padre. Y bendito sea Dios, porque nos amplía completamente la mentalidad y nos abre el corazón a toda la creación, en donde contemplamos la belleza, la santidad y la pureza de Dios. Entonces decir Padre y nuestro, dice, nos va a situar en nuestra existencia, en esa relación que configura nuestra vida. Cuando repetimos, hágase tu voluntad, como lo estudiamos, hágase tu voluntad, me enseña a amar los planes de Dios, en ese abandono a la voluntad de Dios y a su divina providencia que nosotros proclamamos en nuestra oración resumen. Porque cuando en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, nos enseña a amar sus planes, no los nuestros, sino los planes de Dios, que hoy se están manifestando en nuestra comunidad a través de la iglesia representada por nuestro párroco, en donde el Señor sale a nuestro encuentro y nos llama al servicio comunitario, nos llama al servicio de nuestros hermanos y hermanas, porque considera de que con lo que hemos recibido hasta hoy, ya hemos purificado nuestra intención de oración. Y ya la oración de las Madres Mónicas es potente y fuerte y escuchada, y lleva al cambio y a la transformación de las almas en toda la parroquia. Y cada una de estas Madres Mónicas que son ustedes van a ser ese faro de luz de misericordia que va a llegar a empapar a todas las personas a través de sus actividades como comunidad y a través de ser fieles, como todos los fieles somos dentro de la iglesia. Entonces, estamos redescubriendo el Padre Nuestro ya en la inmensidad de la contemplación. Estamos contemplando el Padre Nuestro como Padre Nuestro, que ya tiene otro sonido en nuestro interior. Hágase tu voluntad, ya, esa es la aceptación de esa voluntad plena. Cuando recitamos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ya tiene una profundidad diferente para cada uno de nosotros, estando conscientes de que ese perdón al cual nos unimos con Jesús cuando derramamos su sangre y la entregamos en consagración a Dios en la Eucaristía, unida a la sangre derivada de cada una de nuestras cruces, que nos permiten desde ya perdonar a todo aquel que me ha ofendido, aquel que me está ofendiendo, incluso aquellos que me van a ofender en un futuro. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Y así como decimos, perdona nuestras ofensas, Padre, así como nosotros estamos perdonando lo anterior, lo presente y lo futuro, y el Señor nos perdona nuestras ofensas. Y ese perdón que recibimos gratuito, sin ningún merecimiento por nuestra parte, nos ayuda a tener un corazón más misericordioso por los demás. Porque todo aquel que recibe misericordia puede dar la misericordia. El Padre del Opus Dei nos enseña que las palabras del Padre Nuestro nos llenan de una instrucción y nos permiten entender lo que debemos desear y pedir nosotros. Es una oración que ya está establecida, porque Jesús así lo consideró adecuado. Él ya nos dio la oración para que nosotros podamos entender lo que debemos desear
Si yo digo Padre, estoy deseando ser hijo. Si yo digo nuestro, estoy deseando que sea para todos los hombres. Si yo digo hágase tu voluntad, estoy deseando que su voluntad se manifieste en nuestras vidas. Si yo digo perdona nuestras ofensas y como nosotros perdonamos, estoy diciendo lo que deseo, que Él me perdone porque yo perdono. Y me enseña también a pedir. Ahí el Padre Nuestro es esa petición maravillosa que Jesús nos ha dejado. Y no porque con esas palabras del Padre Nuestro nosotros fuéramos a convencer a nuestro Señor para obtener lo que pedimos, si la oración la hizo Él. Eso es lo lindo del Padre Nuestro, que cuando recitamos esta oración aprendemos a dirigirnos a Dios como lo hace Jesús, poniendo el acento, poniendo el enfoque en lo que verdaderamente es más importante. Jesús nos ha dejado una oración resumen maravillosa, de la que debemos apropiarnos, pero debemos vivirla en el Espíritu Santo, con ese espíritu filial de Jesús. Por eso, cuando oramos el Padre Nuestro, lo hacemos como Jesús, como hijos, como hijas. Y cuando decimos Padre, verdaderamente es nuestro Padre. Y cuando decimos nuestro, verdaderamente somos todos, porque todos cabemos en el corazón misericordioso de Jesús. Meditar las peticiones del Padre Nuestro, quizá con la ayuda de algunos grandes comentarios antiguos como el de San Cipriano o el de Santo Tomás, es muy bueno, dice el Padre. O de otro más reciente como el estudio del Padre Nuestro en el Catecismo de la Iglesia Católica, que puede ser un buen modo de comenzar a renovar nuestra vida de oración y así vivir con mayor intensidad la historia de amor que tiene que ser nuestra vida, porque es una historia de amor maravillosa en donde el Padre Nuestro es una declaración de amor. Qué lindo, el Señor nos ha enseñado a profundizar nuestra oración personal y esencialmente apropiarnos de la oración de Jesús, que es el Padre Nuestro. También el Padrecito nos enseña que con palabras inspiradas debemos de tomar en cuenta que estas palabras del Padre Nuestro han sido inspiradas por Dios. Y los discípulos, que son testigos de la oración de Jesús, vieron también cómo Él se dirigía a su Padre en muchas ocasiones. Y no solamente con el Padre Nuestro que les enseñó, sino también con las palabras de los salmos, que son palabras inspiradas por Dios. Por eso decimos cuando termina un salmo, esta es palabra de Dios. Los salmos, en esas palabras inspiradas, también los discípulos vieron y observaron cómo Jesús, aprendiendo de Virgen Santísima María y de San José, utilizar los salmos que alimentaron su oración hasta en el momento supremo de su sacrificio en la cruz. Cuando se expresó Elí, Elí, lama sabactani. Así reza el primer versículo del Salmo 22 en arameo. Tal y como lo pronunció Jesús en el momento en que se consumaba nuestra redención. Miren, la oración que utilizó Jesús está basada en esas palabras inspiradas por Dios en los salmos. Pues además del Padre Nuestro, tenemos los salmos para podernos apropiar de la oración de Jesús, como Él mismo nos enseñó. San Mateo también recoge que en la última cena, los apóstoles, discípulos y con Jesús, cantando los himnos, dice, salieron hacia el monte de los olivos. Mateo 26:30, cantando los himnos. ¿Qué himnos son esos con los que el mismo Cristo rezaba? Nos pregunta el Padre. Durante la comida de Pascua, los judíos tomaban 4 copas de vino. Pongan atención, hermanas, esto es muy bonito. En la comida de Pascua, los judíos acostumbraban tomar 4 copas de vino que representaban las 4 promesas de bendición de Dios para su pueblo cuando fueron liberados de Egipto. ¿Cuáles son esas promesas? Dice, los sacaré de Egipto.
Los libraré de los egipcios, los redimiré y los tomaré como mi propiedad. Los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré. Y entonces ellos se bebían en 4 distintos momentos de la cena esas 4 copas de vino. Al mismo tiempo se cantaban los himnos del Jalel, llamado así porque comenzaba con la palabra Jalel, que quiere decir aleluya. Entonces cantaban himnos. Jesús cantó himnos con sus apóstoles y discípulos basados en los salmos. Seguramente Jesús recitó todos llenos de agradecimiento y alabando a Dios su Padre como un verdadero israelita, consciente del carácter inspirado de estas oraciones en las que se condensan tanto la historia de amor de Dios por su pueblo como la actitud propia del corazón de aquel hombre que está ante Dios, contemplándolo y siempre más admirable, alabando a Dios, adorándolo, suplicándolo, pidiéndole perdón. Estas palabras inspiradas entonces de la sagrada palabra en la Biblia condensan, dice, esa historia de amor con su pueblo y reflejan esa actitud propia del corazón de aquel hombre que está ante Dios. Y ustedes sabrán que en los salmos pues hay salmos de alabanza, de adoración, de súplica, de petición de perdón, etcétera. No necesita ni resulta extraño, pues, que los primeros cristianos siguieran este modo de rezar de Jesús, apoyados también en el consejo de San Pablo. San Pablo en Efesios 5, del 19 al 20, Efesios 5, 19 al 20 dice: llénense del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llénense del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todas las cosas a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo me recordé y dije, hermanas y hermanos, esto es lo que hacemos en la Santa Misa. Esa es la liturgia. Esa es la liturgia llena del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, cuando se canta el salmo en la Santa Misa. Los himnos, santo, santo, santo es el Señor. Los cánticos espirituales, Jesús está aquí. Y todo en el nombre del Señor Jesús. Al igual que las del Padre Nuestro, las palabras de los salmos educan nuestros corazones y los abre a una relación auténtica con Dios. Los primeros discípulos descubrían con asombro y agradecimiento cómo aquellos versos habían prefigurado siempre la vida de Cristo, y eso no hay que olvidarlo, ¿verdad, hermanas? Porque nosotros ya somos del Nuevo Testamento, en donde Jesús vino a llevar a la plenitud la enseñanza contenida en el Antiguo Testamento. Por eso nos recuerda el sacerdote que con asombro y agradecimiento esos versos del Antiguo Testamento, como los Salmos, debemos de saber nosotros con certeza de que prefiguran siempre la vida de Cristo, la oración de Cristo, el ser de Cristo. Y sobre todo, comprendían que su corazón de hombre verdadero era el que mejor había sabido hacer suyas las alabanzas, las peticiones y las súplicas que en ellas se contienen, porque cada una de esas oraciones son desde Jesús. Y entonces, así como vimos cuando el Señor es mi pastor, vimos que Jesús es ese pastor. Ese ejemplo de este salmo es el que nos ayuda, lo que está enseñándonos hoy el sacerdote. Todos los salmos son prefigura de Jesús. Todos los salmos nacen de ese corazón, de ese hombre verdadero que es Jesús, y se eleva al Padre. Y por eso es que la oración del salmo es la oración de Jesús. Y es lo que hoy estamos reforzando. No solamente el Padre Nuestro,
sino también esas oraciones de los salmos, esos cánticos, esas alabanzas del Antiguo Testamento, encierran también la oración de Jesús. Y cuando las hagamos, las hacemos en el nombre de Jesús, por Él, con Él y en Él, porque esa oración prefigura a Jesús. Fue creada para que Jesús se manifieste a través de esas oraciones. Desde entonces, rezándolo en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los salmos son un elemento esencial y permanente en la oración de nuestra iglesia. Se adapta a los hombres en toda condición y en todo tiempo. Así que nos invita el Padrecito que también nosotros encontremos en ellos ese alimento sólido para nuestra oración. Miren, ya vemos que el alma de Cristo se manifiesta en toda oración, especialmente el Padre Nuestro y los salmos. Y esas alabanzas y cánticos que están en los libros sagrados a través de Jesús. Vamos a reforzar un poquito esto. Los salmos y los textos de la liturgia forman un tesoro con el que nosotros podemos educar nuestro corazón para poder acudir al encuentro del Maestro. Quiere decir entonces que estas oraciones, como el Padre Nuestro y los salmos, están ahí para educarnos a cada uno de nosotros en ese poder acudir al encuentro de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es una invitación completa para educar mi corazón, de que esté educándome de la manera que me está diciendo que Jesús es mi Señor, Él es mi pastor, Él me pastorea, Él es el que se hace cargo de mis necesidades. Por lo tanto, nada me falta. Y entonces ahí esta oración, que es el Salmo desde Jesús, educa mi corazón para poder acudir al encuentro del Maestro y decirle a mi amado pastor, mi amado Jesús, mi buen pastor, ayúdame. En ti confío. Señor Jesús, mi buen pastor, en ti confío. Y estamos aprovechando esas palabras del Salmo, introduciéndola en la oración de Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Que además del Padre Nuestro, también en los salmos, y dice, y en los textos de la liturgia. Si ustedes tienen el misal, ahí van a descubrir tantas oraciones que hay en cada una de las celebraciones. Si no tienen el misal actualizado, pregúntenle al Padre Juan Carlos, ¿qué misal pueden obtener que esté actualizado? Para que ustedes lo adquieran. Porque ahí hay textos de la liturgia que son oraciones maravillosas que vamos a aprender, que esas composiciones también es oración de Jesús. Veamos lo que nos dice el sacerdote del Opus Dei, dice que no solo con los salmos, a estos se unieron, dice, en el transcurso de la historia de la iglesia, enseguida distintas composiciones, himnos y cánticos espirituales, para alabar a Dios 3 veces santo. Por ejemplo, les ponía yo a ustedes ese cántico que nosotros elevamos en la consagración, santo, santo, santo es el Señor. Para alabar al Dios 3 veces santo que se les había revelado como comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces las oraciones litúrgicas como esta del santo, como el Gloria, por ejemplo, hermanas, es otra oración, es otro himno y otro cántico espiritual. ¿Ya? Entonces, esas oraciones, dice, han sido elaboradas, las que se usan en la liturgia, para alimentar la piedad de cada uno de nosotros. Y el propósito es ayudarnos a dirigirnos a Dios con las palabras correctas que expresan nuestra fe. Y aquí me voy a detener un momento. Así como hemos hecho nosotros, hermanas, el ejercicio como madres mónicas en nuestra comunidad, en donde nuestra oración inicial la hemos ido armando, donde hemos dicho, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecadora. Misericordia, Señor, el pecado. Señor mío y Dios mío, yo, y pones tu nombre, creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios, y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor Jesús está conmigo.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que por tu gracia es mi santidad. Me abandono plenamente en tu divina providencia y te suplico, hazme santa por tu misericordia. Oh Señor Jesús, yo confío en ti. Enséñame esta noche, Jesús, a orar como tú y que como fruto ya no sea yo quien viva, sino tú en mí. Y viene el Padre Nuestro. Esta oración que la hemos ido configurando a través de las enseñanzas es una de estas oraciones espirituales a las cuales hoy, con palabras inspiradas, nos invita el sacerdote a asumir. Así como lo hicieron, lo han hecho los discípulos antes que nosotros. Así como la iglesia ha ido formando ese tesoro de oración a través de estos himnos y cánticos espirituales, para que podamos alabar a Dios y descubrirlo y sigamos educándonos. Esas oraciones, nos dice el Padre, son fruto del amor de la iglesia por su Señor. Esta oración que acabo yo de leerles es fruto del amor de las madres mónicas por su Señor. Y constituyen también un tesoro en el que podemos educar nuestro corazón. Por eso escribe San José María, dice, tu oración debe ser litúrgica. Eso quiere decir, esos párrafos que nosotros hemos unido, Señor mío y Dios mío, hazme santa, Señor Jesús, en ti confío, que lo hemos ido sacando de las enseñanzas, ¿verdad? Y así lo ha hecho la iglesia y la ha colocado en las oraciones litúrgicas. Dice, esa oración debe ser litúrgica, es a lo que se refiere San José María, porque estamos usando palabras de Dios, palabras adecuadas que expresan nuestra fe en Él, pero que están basadas en la palabra de Dios, para que sean las correctas, para que nuestras oraciones tengan esa riqueza de la catequesis recibida y que eduquen mi corazón y eduquen también mi mente, así como de las personas que van a escuchar la oración que yo estoy leyendo o que yo estoy elevándole al Señor. Ojalá te aficiones, dice el santo San José María, a recitar los salmos y las oraciones del misal, en lugar de las oraciones privadas o particulares. Él nos hace esa recomendación de ir armando nuestras propias oraciones privadas en relación a la liturgia. Y si las basamos en las oraciones litúrgicas, pues van a tener esa gran bendición de ser palabras inspiradas por Dios con las que nos referimos a Dios. Finalmente, hermanas, para concluir ya ese bellísimo tema de caminar en contemplación de Dios desde el alma de Jesús, orando como Él, nos dice el sacerdote que debemos de estar bajo el soplo del Espíritu Santo. Y nos hace ver que todos nosotros, todas ustedes han aprendido estudiando los textos escritos. Miren, a nosotros nos enseñaron el Padre Nuestro escrito, hasta que nos lo aprendimos, el Ave María, el Gloria, el Santo, todas las oraciones litúrgicas, las hemos aprendido, porque nos las han dado escritas dentro de las catequesis de primera comunión, de confirmación. Por eso podemos entender que las palabras del Padre Nuestro, de los salmos o de otras oraciones de la iglesia son las que nos han educado en nuestro trato con Dios. Aunque hasta ahora no lo hubiéramos pensado así. Ahora el Señor nos está retrocediendo a nuestras catequesis, donde nos dice, desde ahí te estoy educando para orar. Sin embargo, la palabra de Dios tiene una característica que es muy propia y que hace que sea diferente, por eso es palabra de Dios, porque está viva. Y por eso puede aportar novedades insospechadas cada vez que nosotros las manifestamos. La carta a los Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. Hebreos 4, 12. La palabra de Dios hecha oración es la palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, porque penetra hasta la división del alma y del espíritu,
de las articulaciones y de la médula y descubre los sentimientos y pensamientos de nuestro corazón. Unir nuestra oración con la palabra de Dios hace que eso suceda. Entonces nos hace descubrir los sentimientos y pensamientos del corazón que estamos expresando porque Jesús los ha expresado a través de esa palabra. Y nosotros nos estamos apropiados de esa palabra en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús la expresamos. Por eso las mismas palabras consideradas una y otra vez nos van a sonar siempre de la misma manera. Algunas veces se abren horizontes nuevos ante nuestros ojos sin que sepamos explicar muy bien por qué. Y la explicación es que es la acción del Espíritu Santo que habita en nuestro interior y que hace que esa palabra tenga diferentes matices, que le descubramos nuevos conocimientos y nuevas formas de verlas. ¿Por qué sucede eso? San Agustín, nuestro padre, nos enseña, dice, el sonido de nuestras palabras golpea nuestros oídos, pero el maestro está dentro de la palabra. Cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando al maestro que está dentro de la palabra de Jesús. ¿Queréis una prueba, hermanos y hermanas? Nos dice el padre San Agustín. ¿Acaso no habéis oído todos este sermón? ¿Acaso, hermanas, madres Mónicas, no han escuchado todas estas enseñanzas? Y nos hace ver el padre Agustín, dice, ¿cuántas no van a salir de aquí sin haber aprendido nada? Dice el padre Agustín, en lo que a mí depende, les he hablado a todas, pero a aquellas a quienes no habla interiormente la unción del Espíritu Santo, a las que no les enseña interiormente el Espíritu Santo, regresan con la misma ignorancia. Esa es una buena recomendación para que nos demos cuenta, así como hemos vivido estas enseñanzas, hermanas, que aunque son conocimientos que afectan nuestra razón y nuestro intelecto para poder aprender, siempre nos hemos mantenido en la vida del Espíritu Santo. Lo hemos invocado y vivimos esta experiencia espiritual en el Espíritu Santo. Por lo tanto, a nosotros no nos va a pasar lo que nos dice el Padre Agustín. ¿Cuántas no van a salir de aquí sin haber aprendido nada? Ninguna. Todas han aprendido esta manera de apropiarse de la enseñanza de Jesús, porque hemos recibido la enseñanza, pero el Espíritu Santo que mora en cada una de ustedes está haciendo que ustedes las recuerden y queden grabadas como una carta de amor en su corazón. Así se percibe, termina el padrecito, la estrecha relación entre el Espíritu Santo, la palabra inspirada como la sagrada palabra y nuestra vida de oración. Tenemos que vivir la experiencia del Espíritu Santo, apropiándonos de la oración de Jesús, apropiándonos de su palabra, que es la palabra de Dios, en nuestra vida de oración. Con razón, la Iglesia invoca al Espíritu Santo como el Maestro interior que educa nuestro corazón con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó, haciéndonos descubrir en ellas horizontes siempre nuevos para conocer mejor a Dios y así amarle cada día más. Ese es el maestro de nuestra oración cristiana. Entonces, para podernos apropiar, tiene que ser en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Estoy finalizando en una conclusión preciosa que el sacerdote del Opus Dei nos presenta. Ponga atención, hermana, porque con esto termina este tema de caminar en la contemplación de la misericordia de Dios, esa invitación de que nosotros vivamos en contemplación desde Dios en nosotros, que es Jesús, del cual nos hemos apropiado de su corazón, y desde ahí oramos en el Espíritu Santo a nuestro Padre, a nuestro Abba Padre, a nuestro Papito, como niñas espirituales. Eso es lo que hemos aprendido. Nuestra oración está siendo escuchada y además esa oración nos educa. Y si tú introduces en esa oración la palabra de Dios, es como una espada de doble filo que penetra y saca a relucir esos maravillosos sentimientos de misericordia y ternura que tú tienes en tu corazón, y ese va a ser el fruto de tu oración en Jesús. Bendito sea Dios.
Pues el padre del Opus Dei nos pone de ejemplo nada más y nada menos que a María. Escuchemos lo que él dice, nos recuerda Lucas 2:39 y dice, María guardaba todas estas cosas, poniéndolas en su corazón. La oración de nuestra madre se nutre de su propia vida. Es la experiencia de la vida de María y de la meditación asidua de la palabra de Dios. Ahí María encontraba la luz para ver con más profundidad. Ya vimos que cuando dice ver es contemplar. Ahí María encontraba la luz para contemplar con más profundidad las cosas que la rodeaban. Y nos dice el sacerdote y nos recuerda, en su cántico de alabanza el Magnificat, percibimos hasta qué punto la Sagrada Escritura era el alimento constante de su oración. En el Magnificat está entretejido de referencias a los salmos y a otras palabras de la Sagrada Escritura como el Cántico de Ana. Fíjese que eso forma parte, esas referencias bibliográficas de la palabra de Dios están entretejidas dentro de ese Magnificat que proclama María. O la visión de Isaías también contempla algunas partes, entre otras, dice. Entonces hoy, así como hemos aprendido hoy, que la meditación asidua de la palabra de Dios nos va a ayudar también, porque es el alimento que prepara el Espíritu Santo, para que cada una de nosotras, como madres mónicas, hoy podamos dar el sí incondicional a esa embajada del ángel que hoy se nos presenta a nosotros como a Virgen María. Así como Virgen Santísima dio un sí incondicional a esa presencia de Dios a través del ángel y ese llamado. Y exultó de gozo utilizando la palabra de Dios que ella asiduamente había meditado y reflexionado en su corazón. Así nosotros, dice, podemos pedirle a ella y nos encomendamos para que dejemos que la palabra de Dios eduque nuestros corazones y nos haga capaces de responder el fiat, el hágase, el quiero, el aquí estoy, Señor. Señor Jesús, en ti confío, aquí estoy, Señor. El hágase, el quiero. Que esas dos palabras vamos a agregarlas a nuestra oración para que quede siempre plasmado lo que hemos recibido en la catequesis, el hágase, el quiero, el fiat de cada madre mónica a caminar en la contemplación de la misericordia de Dios con el alma orante de Jesús. Gracias, Señor. Démosle gracias entonces al Señor por este camino recorrido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, ha sido tan bondadoso y misericordioso con cada uno de nosotros y de nosotras, madres mónicas, que no tenemos cómo, Señor, reconocer la bondad y la misericordia que has tenido con nosotros. Gracias, gracias por hacernos partícipe de estas enseñanzas. Bendice a los sacerdotes del Opus Dei, bendice a nuestro Padre San Agustín, bendice a todas esas comunidades eclesiales, los documentos de la Iglesia, el Papa Francisco, los documentos del Concilio Vaticano II, de Aparecida, todos aquellos documentos en donde te has manifestado en el Espíritu Santo para guiarnos en este camino, para aprender a contemplar tu misericordia y descubrir, así como Santa Faustina, bendícela también a ella, a Virgen Santísima María, a nuestro amado San José. Sí, a todos bendícelos, Señor, porque ellos han sido partícipes de este crecimiento que hemos recibido para encontrarnos con la oración de Jesús, para descubrir que somos hijas e hijos de Dios y que como hijos podemos referirnos al Padre como papito, como esas hijas en los brazos de Padre, Madre, Dios, en esa inocencia espiritual, en donde son escuchadas todas nuestras oraciones. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gracias porque en esa situación de abandono completo a tu divina voluntad y a tu divina providencia, nosotros descansamos en ti y
descansamos toda nuestra vida y la vida de nuestra familia, de todos aquellos que amamos y de aquellos prójimos que has puesto en nuestro camino y que pondrás en nuestro camino, porque somos nosotros, porque eres el Padre nuestro. Y eso lo hemos aprendido bien. Permite que nosotros podamos apropiarnos de esa palabra tuya, Señor, expresada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y hacerla nuestra en el nombre de Jesús. Y que podamos utilizarla para amar, para alabar, para bendecir, para glorificarte y para educarnos en la fe. Y permite también, Señor, de que todas esas enseñanzas que hemos ido aglutinando en una oración, repaso para cada una de nosotras, también descubramos la riqueza que hay ahí, que nos apropiemos en el misal de las oraciones litúrgicas, de la Santa Misa y de las celebraciones litúrgicas, para que cada vez nuestra oración se asemeje y refleje las palabras exactas proclamadas por Dios en el Espíritu Santo a través de Jesús. Mamá María, ayúdanos, por favor, para que así como tú lograste fusionar lo que habías meditado en tu corazón de la palabra de Dios, más lo que estabas viviendo como una mujer, madre y virgen, así como cada una de nuestras madres mónicas, ayúdalas y ayúdame a que percibamos esa sagrada escritura que nos educa y la podamos introducir en la oración como tú lo hiciste en el Magnificat. Y descubramos esa riqueza que va a hacer que nuestro corazón se transforme en el corazón de Jesús. Y llenos de su misericordia podamos contemplar la creación completa. Primero a Dios, después a nosotros. Y después a nuestro prójimo y toda la creación. Con los ojos de Jesús y contemplemos la infinita bondad de su misericordia en nuestras vidas. Ponemos en nuestras manos, en tus manos, Señor, los planes de esta comunidad Madre Mónica y los planes que el Espíritu Santo tiene para cada una de ellas en la parroquia San Nicolás de Tolentino. Que todo se haga según tu santa voluntad y que ellas sean las portadoras y testigas de tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre. Por siempre sea Siempre alabado. alabado.